¿Qué tan fuerte sería Goku de Dragon Ball Super con las fases Mystic? Para empezar, aclaremos un punto. Los estados base de Goku AF y de Goku del manga actual son muy distintos, pues recordemos que Goku AF incrementó su poder más de 1000 veces desde Dragon Ball GT, y recordando que el Goku de Dragon Ball GT tenía un estado base equivalente o algo superior a un Super Saiyajin 3 de la saga de Majin Buu, yo pondría a Goku AF muy superior a un Super Saiyajin 3 de Goku GT. Y recordemos que Goku de Dragon Ball Super en su estado base apenas está al nivel de un Super Saiyajin 2 de la saga de Majin Buu. Y si tuviéramos que comparar a estos dos personajes, yo pondría al estado base de Goku AF muy por encima del Super Saiyajin 3 de Goku de Dragon Ball Super, y ligeramente inferior a un Super Saiyajin Dios Rojo. Pronto haré un video más detallado explicando el poder de Goku AF en su estado base. Ahora, dicho todo esto, resulta algo obvio que Goku de Dragon Ball Super, al menos en las primeras 3 fases del Super Saiyajin Mystic, no sea igual de poderoso que Goku AF con estas fases. Bien, ahora con todo esto en mente, podemos comenzar. Goku con la primera fase Mystic de Dragon Ball AF ya superaría a un Super Saiyajin 3, pero se quedaría por debajo de un Super Saiyajin Dios Rojo. Con el Mystic 2, Goku ya superaría la fase Dios, al Super Saiyajin Blue e incluso al Ultra Instinto completo, y yo lo pondría ligeramente por debajo del verdadero Ultra Instinto. Y con todo esto, apenas llegaría a superar a Goku AF con la primera fase Mystic, y ambos serían vapuleados por Goku Super Saiyajin Blue Universal. Ahora, con el Super Saiyajin 3 Mystic, Goku ya sería tan poderoso como para barrer el piso con Goku Super Saiyajin Blue Universal, o con un hipotético Ultra Instinto Universal, y por obvias razones también con los 12 dioses de la destrucción. Al igual que ya superaría a un Mystic 2 de Goku AF, pero aún estaría muy lejos del poder de un Mystic 3 de Goku AF, o del poder de un ángel. Ahora, aquí hay que hacer una pequeña pausa, pues sabemos que la transformación que sigue es el Mystic 4, pero como Goku de Dragon Ball Super no tiene la fase 4, hagámoslo con el Super Saiyajin Dios. Con esta fase, Goku se volvería tan poderoso como para barrer el piso con un Mystic 2 de Goku AF, pues el poderosísimo Super Saiyajin Dios Mystic ya podría derrotar a cualquier ángel, e incluso me atrevería a decir que con esta fase Goku ya podría hacerle frente a Daishinkan. Y aquí estoy algo dudoso, pues no sabría decir quién ganaría en una batalla entre estos dos. Además de que con esta transformación, Goku apenas se pondría a la par de un Mystic 3 de Goku AF. Ahora, con un Super Saiyajin Blue Mystic, Goku se volvería tan pero tan poderoso como para poder derrotar a todo Dragon Ball Super sin ninguna complicación. Y si lo tuviera que comparar con personajes de Anime War, Goku Super Saiyajin Blue Mystic sería tan poderoso como para hacerle frente a Arcona a su máximo poder, a Gogeta Super Saiyajin 3 Omnigot y a Zeno-Sama en su verdadera forma. Y yo lo pondría ligeramente por encima de un Super Saiyajin 4 Omnigot, pero aún estaría por debajo de Goku Super Saiyajin 4 Mystic. Y esto tiene una explicación, pues recordemos que en Dragon Ball Heroes, Goku Xeno Super Saiyajin 4 está a la par de un Super Saiyajin Blue, y a mi consideración, Goku AF tiene un estado base muchísimo más poderoso que el de Goku Xeno. Y ya ni hablar del estado base de Goku AF en la saga de Cell Booster o el de las sagas Mystic, pues aquí se vuelve muchísimo más poderoso que en la saga de Psycho. Por lo tanto, un Mystic 4 de Goku AF seguiría siendo muy superior a un Super Saiyajin Blue Mystic. Bien, dejando esto de lado, supongamos que Goku consigue perfeccionar al Super Saiyajin Blue Mystic. Este se volvería tan pero tan poderoso que se pondría a la par de un Omnigot fase 5 y superaría con creces a un hipotético Mystic 4 de Goku Xeno, pero aún se encontraría muy lejos de un Mystic 4 de Goku AF. Ok, hasta aquí todo va bien, pero ahora, ¿qué tan fuerte sería un Ultra Instinto Mystic? Pues sabemos que existe una enorme brecha de poder entre el Super Saiyajin Blue y el Ultra Instinto, pues yo creo que un Ultra Instinto místico ya se pondría a la par de un Mystic 4 de Goku AF,
pero aún estaría a años luz del poder de un Mystic 5, aunque con esta transformación Goku ya superaría a un Omnigot fase 5 o a un Gogeta y Vegito AFs con el Super Saiyajin 9. Y para finalizar, hagamos algo interesante y digamos que Goku de Dragon Ball Super puede usar el Ultra Instinto y el Ultra Ego y decide combinarlas. ¿Qué tan fuerte sería un Ultra Mega Instinto Mystic? Con esta transformación, Goku se volvería alguien imparable y ya podría vencer a los enemigos más poderosos de Dragon Ball Super, Dragon Ball AF y Anime War, con una enorme facilidad. Yo pondría a esta transformación a la par de un Mystic 5 de Dragon Ball AF. Y como bonus, ¿qué tan fuerte sería Goku con las fases Mystic 4 y 5? Primero expliquemos cómo funcionan las fases Mystic en Dragon Ball AF, pues a diferencia de Dragon Ball Super, en Dragon Ball AF las fases Mystic sí tienen una continuación, es decir, existe un Mystic 2, un Mystic 3, etc. Y esto se hace con un simple principio, el cual es combinar las fases del Super Saiyajin ordinario con el poder místico, o sea, usando el mismo principio del Super Saiyajin Blue o del Super Saiyajin 7, o de las fases Omnigot. ¿Y cómo se obtienen estas transformaciones? Goku obtiene estas transformaciones gracias al mismo ritual que el Supremo Kaio hizo con Gohan, y combinando dicho poder con sus transformaciones principales del Super Saiyajin. Y antes de decirles qué tan fuerte sería Goku con el Mystic 4 y 5, es necesario que aclare que en mi consideración, el Super Saiyajin 4 y el Super Saiyajin Dios tienen un multiplicador similar, siendo la fase Dios quien multiplica por más. Y quien ponga como excusa el poder divino, solo diré que ya existen muchísimos personajes que sin la necesidad de Ki divino ya superan a estas transformaciones de Goku y Vegeta. Y no se me haría descabellado decir que la fase 4 y el Super Saiyajin Dios tienen un multiplicador similar. Bien, dicho esto, Goku con el Super Saiyajin 4 Mystic sería tan poderoso que ya podría barrer el piso con todos los personajes de Dragon Ball Super. Y aquí mucho ojo, pues con el Super Saiyajin Mystic 5, Goku se volvería tan poderoso como para superar al Super Saiyajin Blue Mystic y al Ultra Instinto Mystic, pues a mi consideración, la fase 5 tiene un multiplicador muy superior al del Ultra Instinto, pues recordemos que la fase 5 era infinitamente superior a un Gogeta Super Saiyajin 4, caso contrario con el Ultra Instinto y con Gogeta Super Saiyajin Blue. Por lo tanto, Goku con el Mystic 5 ya superaría a todo Anime War e incluso a un Omnigot fase 5 y a un Mystic 4 de Goku AF. Y así es como terminan los niveles de poder de las fases Mystic. Espero te haya gustado mucho el video.